3 nombres aparecen juntos en un solo versículo, casi como si alguien hubiera trazado un pequeño triángulo sobre un mapa antiguo: Megiddo, Hazor y Geser. ¿Coincidencia o diseño deliberado? Esa pregunta, tan simple en su forma, abre la puerta a una manera de pensar acerca de cómo Salomón imaginó el control del territorio, la seguridad y, sobre todo, la persistencia de un proyecto político más allá de su propia vida. Referencia bíblica: 1 Reyes 9. Imagina por un momento despertar al amanecer en una ciudad que no solo es hogar, sino pieza de un entramado mayor. Escuchas el crujir de una puerta pesada al abrirse. Un centinela en lo alto de la muralla llama a su compañero. En la plaza, los comerciantes ordenan mercancías en una ruta que parece marcada por el pulso de la administración central. Esa vida cotidiana, sus ritmos, sus restricciones y sus beneficios, es la cara humana de un diseño estratégico. Era habitual que las fuentes antiguas nombren ciudades de forma colectiva cuando ellas funcionaban como nodos en una red. En este caso, la agrupación de Megiddo, Hazor y Geser en el texto bíblico ha alimentado la lectura de que no se trató de fortificaciones aisladas, sino de un sistema integrado con fines administrativos y militares. 1 Reyes 9. Antes de entrar en los detalles técnicos, conviene aclarar un punto crítico. Cuando decimos que Salomón aspiró a construir un reino eterno, no estamos afirmando una posteridad garantizada por decreto divino o por una infraestructura invencible. El término del título expresa una intención estratégica y un diseño institucional orientado a la durabilidad. Al mismo tiempo, los hechos muestran que la perdurabilidad depende de factores humanos: cohesión política, mantenimiento y continuidad administrativa. Esa tensión entre aspiración y fragilidad será el hilo conductor de este análisis. Contexto político y necesidad de un diseño estable. Salomón heredó y consolidó una situación de relativa estabilidad interna y prestigio internacional. La acumulación de riqueza, el patrocinio del templo y los proyectos de construcción marcaron su reinado como una fase en que la monarquía tenía recursos y capacidad para organizar el territorio. Pero la administración de un reino no se reduce a grandes obras. Requiere control de rutas, comunicación eficiente y supervisión de centros estratégicos. En un espacio geográfico marcado por valles por donde circulaban ejércitos y caravanas, la localización de ciertos asentamientos determinaba la posibilidad de ejercer esa supervisión. La Biblia, al listar ciudades fortificadas por Salomón, sugiere una intención más amplia que simplemente proteger aldeas sueltas. Las menciones agrupadas y la atención a ciudades concretas invitan a pensar en un plan consciente para dominar corredores clave, administrar recursos y garantizar respuesta rápida ante amenazas internas o externas. Esta es la lectura básica del pasaje: una política de control territorial basada en la selección y refuerzo de puntos nodales. 1 Reyes 9. El cinturón de hierro, una red más que una muralla continua. Al hablar de estrategias urbanas y militares antiguas, surge la imagen de la muralla continua, una línea ininterrumpida que separa adentro de afuera. En el caso que nos ocupa, sin embargo, lo más plausible es entender el proyecto como una red discontinua, una cadena o cinturón de ciudades fortificadas que juntas creaban una cobertura estratégica sobre las rutas principales. No se trató de unir muros de piedra hasta formar una tapia ininterrumpida. Se trató de posicionar fortalezas en puntos que, colectivamente, limitaban, dirigían y controlaban el flujo de personas, mercancías y mensajes. Insertar ilustración, mapa, ubicación relativa de Megiddo, Hazor y Geser y principales rutas de paso.
Cada una de estas ciudades se encontraba en lugares que dominaban corredores naturales, pasos de valle, intersecciones de rutas comerciales o puntos de transición entre regiones. Desde la perspectiva administrativa, esa distribución permitía la supervisión del movimiento sin requerir una presencia militar continua en cada tramo de camino. Una red bien pensada podía multiplicar la capacidad del centro para conocer y responder a lo que ocurría en la periferia. Anatomía de la ciudad fortificada. Muros, puertas y torres como instrumentos de control. Para entender por qué estas ciudades funcionaban como piezas de un plan mayor, hay que fijarse en su anatomía física. Las fortificaciones antiguas no eran meros ornamentos defensivos, eran herramientas operativas para la gestión del espacio y de la población. Los muros, no solo defensa, también delimitación. Un muro separa pero también define. En estas ciudades, la muralla marcaba hasta dónde llegaba la responsabilidad de la administración local, concentrando actividades dentro de un área que podía ser vigilada y regulada. Ese borde físico condicionaba la forma urbana, calles estrechas, plazas internas y accesos controlados que convertían la vida ciudadana en algo más predecible para quien gobernaba. Las puertas con cámaras múltiples, filtros humanos y arquitectónicos. Las puertas no eran simples aberturas. A menudo consistían en complejos con cámaras y corredores que obligaban al visitante a transitar por espacios donde era fácil controlar su acceso y su propósito. Una puerta con varias cámaras funcionaba como un tamiz, medía, retrasaba y sometía a observación. En términos prácticos, servía para registrar quién entraba, inspeccionar mercancías y, si era necesario, detener movimientos sospechosos. Las torres de vigilancia, ojos en el horizonte y centros de comunicación. Las torres no solo aumentaban la capacidad de observación, servían como puntos de transmisión para mensajería y señales. Un centinela en una torre no solamente veía al enemigo venir, sino que era parte de una red que podía transmitir información casi en tiempo real a otras ciudades o al Palacio Central. En conjunto, muros, puertas y torres convertían a una ciudad en un nodo operativo, un lugar que protegía, pero que sobre todo informaba y regulaba. Vida diaria dentro de la red, rutina, psicología y control. Es fácil romantizar la idea de una ciudad fortificada como un lugar seguro y ordenado. Pero si nos acercamos a la vida cotidiana, emergen matices. La seguridad viene acompañada de vigilancia. La previsibilidad conlleva restricción. Imagínate vivir allí. La apertura y el cierre de puertas marcaban el inicio y final del día. Los comerciantes se orientaban hacia puntos de paso definidos por la administración, y los mensajeros circulaban con la velocidad y la regularidad impuestas por los ritmos oficiales. Esa previsibilidad tenía ventajas: mercados regulados, menor inseguridad aleatoria, rutas de aprovisionamiento conocidas. Pero también impuestos, normas estrictas, control de entrada y salida y una sensación constante de ser observado por el sistema. Las ciudades así concebidas funcionan como organismos. Cada órgano, mercado, puerta, torre, cumple una función que sirve al conjunto. Cuando esos órganos responden a un propósito común y son coordinados desde el centro, la red es eficiente. Pero cuando esa coordinación falla, lo que antes funcionaba como un organismo puede volverse frágil. Contrastes funcionales. Megiddo, Hazor y Gezer, como personajes del sistema, no todas las ciudades en esta red eran intercambiables. La lectura estratégica sugiere roles diferenciados según su ubicación y su relación con las rutas. Megiddo, la ciudad del tránsito. Situada en un valle que servía de corredor natural, Megiddo era un punto de paso obligado. Eso la convertía en un lugar de exposición. Aquí se concentraban caravanas, ejércitos de paso y gran parte del comercio que circulaba entre regiones.
Su función era facilitar el movimiento, pero al mismo tiempo controlarlo, un nodo que ofrecía visibilidad sobre lo que venía y lo que salía. Eso la hacía esencial para la logística militar y económica del reino. Hador, la ciudad de la vigilancia. Desde su emplazamiento, Hazor dominaba grandes extensiones y era una ciudad que miraba al horizonte. Su papel principal era la alerta, observar movimientos lejanos, anticipar amenazas y servir como primer anillo de detección. En esa función, la ciudad operaba como un puesto avanzado para la recopilación de información estratégica. Gezer, el filtro y la contención. Gezer, por su ubicación, regulaba los pasos más cercanos a la costa y las transiciones entre áreas agrícolas y centros urbanos. Su tarea era contener y decidir qué pasaba del exterior al interior. Era un lugar donde se concentraban controles sobre mercancías y personas que entraban al corazón del territorio. Si Megiddo era el flujo y Hazor la vigilancia, Gezer era el tamiz que decidía qué debía cruzar. Estas especializaciones muestran que el sistema no era monolítico. Cada ciudad complementaba a las demás. La información recogida en Hazor informaba las decisiones que se tomaban en Megiddo. Gezer, al filtrar el paso, reducía la presión sobre centros más interiores. Juntas formaban una red de redundancias y funciones complementarias. La fragilidad del sistema. ¿Qué sucede cuando la coordinación central desaparece? Una estructura tan dependiente de la coordinación central tiene una debilidad evidente. Si el nexo que anima la red se rompe, la red pierde su sentido operativo. La muerte de Salomón y la posterior división del reino implicaron la ruptura de esa coordinación. Donde antes había un propósito compartido y una administración capaz de sostener la red, surgieron intereses fragmentados y prioridades divergentes. Cuando la unidad política se deshace, los nodos dejan de recibir las órdenes que los hacían útiles en conjunto. Las ciudades pueden seguir existiendo como fortalezas aisladas, pero pierden la sinergia que las convertía en una red de control eficaz. Una muralla sin política que la respalde es solo piedra. Una puerta sin decisiones que la guíen es un acceso sin sentido operativo. Con el tiempo, muchas de estas plazas dejaron de cumplir su papel estratégico y se convirtieron en objetivos vulnerables, atacables, abandonadas o recolocadas en nuevos circuitos de poder. La arquitectura, por impresionante que sea, solo es tan resistente como las manos que la sostienen y la voluntad que la mantiene. Un caso paradigmático de la fragilidad es la transformación de funciones municipales cuando cambian las prioridades de una potencia política. Lo que fue un mercado regulado puede convertirse en enemigo del nuevo poder. Un punto de paso estratégico puede ser evitado por nuevas rutas. Un complejo de puertas puede ser inutilizado si las autoridades que lo operaban pierden poder. La lección es clara. Durabilidad institucional no se consigue solo con piedra y técnica. Exige cohesión política y continuidad administrativa. ¿Era entonces una apuesta fallida la ambición de reino eterno? No. Fue más bien una apuesta realista en clave de su tiempo. Diseñar instituciones y artefactos que incrementaran la probabilidad de permanencia. Llamarlo reino eterno es reconocer la intención de proyectar la estabilidad más allá del reinado de un gobernante. Salomón y sus arquitectos pensaron en nodos estratégicos que, si se mantenían coordinados, podían sostener la integridad del territorio por generaciones. Pero la durabilidad tiene un componente humano que no se puede ignorar. La continuidad de un proyecto político depende de consensos, de lealtades y de la capacidad de las sucesivas administraciones para mantener y adaptar la infraestructura.
La experiencia histórica muestra que, cuando la base política se descompone, incluso los sistemas mejor diseñados pierden eficacia. Por eso el término eterno debe interpretarse como una meta, una búsqueda de permanencia mediante la planificación, no como una garantía infalible. Lecturas interpretativas y precauciones exegéticas. Al interpretar pasajes, como la lista de ciudades fortificadas en Primera Reyes 9, es legítimo plantear lecturas estratégicas. La agrupación de nombres sugiere intención. La repetición de términos asociados a fortificaciones indica cuidado por el control territorial. No obstante, es necesario hacerlo con cautela. Algunas fuentes antiguas presentan variaciones fonéticas y topográficas en los nombres. Es habitual encontrar pequeñas variantes en la transmisión de textos. Por claridad, aquí utilizamos las formas más comunes en español: Megiddo, Hazor y Geser, aunque en manuscritos o tradiciones paralelas pueden aparecer formas ligeramente distintas. Esa normalización facilita la exposición sin negar que existen variantes textuales. Además, cuando se habla de conceptos como cinturón de hierro, conviene subrayar que se trata de una metáfora interpretativa, no de una descripción literal encontrada en el texto. La Biblia no detalla explícitamente un cinturón físico. Lo que sí hace es nombrar ciudades fortalecidas y sugerir que estaban bajo la atención real. A partir de esa información, la lectura estratégica reconstruye un diseño plausible, una red de nodos fortificados pensada para el control. Esa reconstrucción es razonable desde la exégesis y la historia, pero debe mantenerse como interpretación y no como hecho incontrovertible. Aplicaciones conceptuales. Lecciones para la sostenibilidad de proyectos humanos. Si trasladamos la reflexión más allá de la historia antigua, emergen lecciones prácticas para organizaciones, comunidades e instituciones modernas. La primera es que la infraestructura, sea material, administrativa o relacional, necesita un propósito compartido. Un proyecto técnico, sin una idea clara de qué busca sostener, tenderá a quedar como un esqueleto sin vida. La segunda lección es que la coordinación importa tanto como la construcción. La existencia de nodos estratégicos solo produce resultados si hay procesos e instituciones que aseguren su cooperación. Un tercer aprendizaje es sobre la tensión entre seguridad y libertad. Las ciudades fortificadas proponían un orden previsible a costa de vigilancia y control. Hoy, como entonces, toda estructura de seguridad implica decisiones sobre cuánto se quiere regular la vida cotidiana. La sostenibilidad de un diseño no depende únicamente de su eficacia técnica, sino de su legitimidad. Si las poblaciones perciben que el sistema protege sin asfixiar, lo mantendrán. Si por el contrario, lo sienten opresivo o desconectado de sus necesidades, su continuidad estará en peligro. Finalmente, existe una dimensión moral y espiritual que el propio relato bíblico invita a considerar. Los proyectos humanos, por ambiciosos que sean, no se sostienen únicamente por la fuerza de la arquitectura o el ingenio. Requieren cuidado, sabiduría para adaptarse y, a menudo, humildad para reconocer que la intención de permanencia puede verse trastocada por cambios irreversibles. En ese punto, la historia de la red de ciudades fortificadas se convierte en una metáfora potente sobre el legado. Construir para perdurar implica construir con quienes vendrán después. Clímax. El desenlace de la red cuando se quiebra la unidad. Cuando la unidad política que articulaba la red se fragmenta, la red misma se convierte en un mapa de vulnerabilidades. La coordinación que permitía transferir información, redistribuir recursos y responder rápidamente a crisis se deshace.
Nodos que antes colaboraban pasan a ser objetivos aislados. Lo que era respaldo mutuo se convierte en competencia por recursos y poder. En términos narrativos, es el momento en que la arquitectura, que se había concebido para alargar la vida del reino, se ve confrontada con la realidad humana. Lealtades cambiantes, ambiciones locales y la simple fatiga de mantener sistemas complejos. No hay aquí una moraleja moral única. La caída de una red puede obedecer a múltiples causas. Sin embargo, el patrón es claro en su lógica. La infraestructura sola no funda imperios. La sostenibilidad institucional exige mantener el propósito y la coordinación que le dieron sentido en primer lugar. Cierre reflexivo y llamada a la acción. Volvamos al inicio. 3 nombres en un versículo que, al reunirse, sugieren algo más que geografía. Megiddo, Hazor y Geser encarnan una visión estratégica. La nación entendida como un conjunto de puntos interdependientes que, si se gobiernan con coherencia, aumentan la posibilidad de pervivencia. Decir que Salomón construyó un reino eterno es reconocer una intención: la búsqueda de perdurabilidad a través del diseño institucional y la fortificación. Pero la historia nos recuerda que la eternidad que se busca desde la piedra necesita la fidelidad de las manos que la sostienen y la voluntad de las generaciones que la heredan. Si esta exploración te ha hecho ver con nuevos ojos cómo la arquitectura política y urbana se vinculan a la ambición de persistir, compártelo en los comentarios. ¿Qué paralelos ves entre esa red antigua y las instituciones modernas que hoy intentan durar? CTA temprano. Si te interesa este tipo de estudios históricos y bíblicos, suscríbete al canal para continuar la serie sobre estrategias y legado en la monarquía de Israel. Para terminar, la grandeza de Salomón no reside solo en las piedras de sus construcciones, sino en la ambición de pensar el reino como un sistema. Esa ambición, la de diseñar para durar, es una lección que nos interpela hoy. Cualquier proyecto que aspire a perdurar debe articular arquitectura física, instituciones sólidas y un propósito compartido que convenga a quienes lo administran y a quienes lo habitan. Sin esa tríada, incluso la red más robusta puede convertirse, con el tiempo, en ruina. Gracias por acompañar este recorrido. Comenta abajo tus impresiones o referencias que consideres relevantes. Suscríbete si quieres ver el siguiente vídeo, donde examinaremos con más detalle cómo la división del reino afectó a estas ciudades y qué lecciones concretas dejó para la administración y la seguridad en el mundo antiguo.